Me arrancaron de mi propia vida en un martes sin lluvia, sin gritos, sin escándalo, solo una maleta pequeña, un pasillo que olía a desinfectante y una puerta que se cerró detrás de mí, sin llave por dentro. Mi hija me tomó del brazo como si fuera de cristal, me besó en la frente. Dijo, «Aquí vas a estar mejor, mamá». Y no volví a saber nada de ella. Cambió su número. Desapareció. Y yo me quedé ahí, entre paredes beige y silencio, preguntándome qué hice mal. Pero hay algo que mi hija no calculó, que el dolor, cuando no te mata, te despierta. Porque había un hombre detrás de todo esto, un hombre que yo nunca había visto. Y había una mujer que sí lo conocía muy bien, que llegó al asilo buscándome a mí. Lo que me dijo esa tarde lo cambió absolutamente todo. ¿Puede una hija planear durante años la caída de su propia madre? ¿Y qué pasa cuando el plan empieza a derrumbarse sobre ella misma? ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. La puerta del asilo se cerró detrás de mí con un sonido definitivo, como cuando cierras un libro que no volverás a abrir, y con ella desapareció el ruido de la calle, los autos pasando, las bocinas, las voces de la gente caminando, la vida. Todo quedó del otro lado de esa puerta, donde yo ya no estaba, donde yo ya no existía. Me quedé parada en medio de un pasillo largo y estrecho. Olía a desinfectante, a cloro, a ese olor que tienen los hospitales, a tristeza vieja que se ha instalado en las paredes. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, un zumbido constante, molesto, ese tipo de ruido que te taladra la cabeza poco a poco, que no te deja pensar con claridad. A mi alrededor había ancianos sentados en sillas de ruedas alineadas contra la pared. Algunos miraban fijamente al frente, a la nada. Otros dormían con la boca abierta, la cabeza caída sobre el pecho. Había una mujer que murmuraba cosas ininteligibles, palabras que no llegaban a ningún lado. Nadie me miró cuando pasé frente a ellos, como si yo fuera invisible. Como si ya formara parte del inventario del lugar, una más entre tantas. Una empleada joven caminaba delante de mí. Llevaba uniforme blanco, zapatos blancos que chirriaban contra el piso, una carpeta azul bajo el brazo. No volteó ni una sola vez para ver si yo la seguía. Solo seguía caminando, rápido, con pasos firmes, como si tuviera prisa por terminar conmigo y volver a lo que estaba haciendo. Llegamos a un cuarto pequeño al final de otro pasillo. La puerta tenía el número 17 pintado con marcador negro. La pintura estaba descascarada en las esquinas. La empleada la abrió sin tocar, sin pedir permiso, como si ya no importara la privacidad. Entré arrastrando la maleta. Era una maleta pequeña de color café, con ruedas que rechinaban, la misma que usaba para ir a casa de mi hermana los fines de semana, cuando ella todavía vivía. Ahora era todo lo que me quedaba del mundo de afuera, todo lo que me habían dejado llevar. El cuarto era más pequeño de lo que había imaginado. Tenía 2 camas angostas separadas por un buró gastado, una ventana pequeña con cortinas descoloridas, un armario de metal que se veía oxidado en las esquinas. Una de las camas estaba vacía. Tenía sábanas blancas estiradas, demasiado estiradas, como en los hoteles baratos. La otra cama tenía sábanas arrugadas. Había un camisón doblado sobre la almohada. Alguien dormía ahí, alguien que no estaba en ese momento, pero que volvería. Y tendría que compartir este espacio diminuto con una desconocida. La empleada empezó a hablar sin mirarme a los ojos. Miraba la carpeta. Leía de una hoja, las reglas de la casa. Su voz era monótona, plana, sin emoción. Desayuno a las 7 de la mañana en el comedor. Comida al mediodía. Cena a las 6 de la tarde.
No se permiten alimentos en las habitaciones. Luces apagadas a las 9 de la noche. Prohibido salir del edificio sin autorización escrita. Pero mientras decía todo esto, yo miraba hacia el pasillo por la puerta entreabierta y me di cuenta de algo. Vi a la recepcionista sentada comiendo galletas, leyendo una revista de espectáculos. 2 enfermeras platicaban en una esquina, ignorando completamente a una anciana que pedía ayuda para ir al baño. Este lugar no era estricto, era negligente, descuidado, un negocio donde la gente dejaba a sus mayores y nadie preguntaba demasiado. Eso lo haría más fácil para Renata. Y mucho más peligroso para mí. La empleada siguió hablando. Prohibido usar el teléfono sin permiso del personal. Prohibido recibir visitas fuera del horario establecido de 2 a 4 de la tarde los domingos. Pero hasta su voz sonaba cansada, aburrida, como si estas reglas se repitieran pero nadie las cumpliera realmente. Como si a nadie le importara. Yo apenas escuchaba las palabras. Mi cabeza estaba en otro lugar. Seguía pensando en el momento en que mi hija me había dejado en la puerta principal, en cómo me había tomado del brazo, con suavidad, como si yo fuera frágil, como si pudiera romperme, en su beso en la frente, un beso rápido, frío, en sus palabras. Aquí vas a estar mejor, mamá, te lo prometo. Vas a tener amigas, actividades. No vas a estar sola todo el día como en casa. La empleada terminó de leer la lista de reglas, cerró la carpeta, dejó una hoja sobre la cama vacía. Me preguntó si tenía alguna duda. Levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran café claro, indiferentes, como si me estuviera preguntando por pura formalidad. Le dije que no, que todo estaba claro. Mentí. Tenía 1000 dudas, 1000 preguntas, 1000 miedos, pero ninguna que ella pudiera responder, ninguna que le importara responder. Se fue sin cerrar la puerta completamente. Sus zapatos chirriaban contra el piso de linóleo, un chirrido agudo que se fue alejando, alejando, hasta que desapareció por completo y quedó solo el zumbido de las luces, y el murmullo lejano de la mujer del pasillo, y el silencio pesado de este cuarto. Me quedé parada en medio del espacio, sin moverme, con la maleta todavía en la mano. No sabía qué hacer, si deshacer la maleta, si sentarme, si acostarme, si gritar, si llorar. No sabía nada. Entonces me acordé del celular. Lo saqué del bolsillo de mi suéter, un suéter gris que me había tejido mi esposo hace años. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Marqué el número de mi hija, el número que me sabía de memoria, el número que había marcado 1000 veces. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, 4. Buzón de voz, su voz grabada, automática, alegre. Deja tu mensaje después del tono. Colgué, volví a marcar. Esta vez ni siquiera sonó. Una voz automática. El número que usted marcó no existe o no está disponible. Verifique el número e intente de nuevo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo profundo, algo que no tiene nombre, algo que no se puede arreglar con palabras, con tiempo, con nada. Miré el teléfono como si fuera culpable, como si él tuviera la culpa de que mi hija hubiera desaparecido. Intenté de nuevo. Mismo resultado. Y de nuevo. Y de nuevo. Hasta que tuve que aceptar la verdad. Ella había cambiado su número. Había cortado el único hilo que nos conectaba. Me había dejado aquí. Y había desaparecido. Como si yo nunca hubiera existido. Como si los 64 años de mi vida, los 35 años que dediqué a criarla, a amarla, a sacrificarme por ella, no significaran nada. Miré alrededor del cuarto buscando algo. No sé qué. Algo familiar. Una foto. Un color que conociera. Un objeto que me recordara a casa. A mi vida de antes. Pero no había nada. Solo paredes blancas con manchas de humedad. Una ventana pequeña con vidrios sucios. Una cómoda rayada con 3 cajones que no cerraban bien. Un espejo pequeño y empañado que colgaba torcido en la pared. Me senté en la orilla de la cama vacía. La que sería mi cama.
Los resortes crujieron bajo mi peso, crujieron fuerte, como si protestaran, como si dijeran que yo no debería estar ahí, que nadie debería estar ahí. Miré hacia la ventana. Daba a un jardín pequeño, descuidado. El pasto estaba amarillo, seco. Había maleza creciendo entre las piedras del camino. Una banca de metal oxidado, pintada de verde hace muchos años, ahora más café que verde. Nadie se sentaba ahí. Estaba vacía, olvidada, como todo en este lugar. Fue en ese momento cuando lo entendí, cuando la realidad cayó sobre mí como agua fría. Nadie sabía que yo había sido internada contra mi voluntad real. Mis vecinos pensarían que me había ido de viaje, o que me había mudado con familia. Mis amigas, las pocas que me quedaban. Hace meses que no las veía. Desde que Renata empezó a decir que salir tanto me cansaba, que era mejor quedarme en casa, descansando, y yo le había creído, como siempre le creía. Estaba completamente sola, en un lugar donde nadie me conocía, donde nadie sabía mi nombre completo, mi historia, mis gustos, mis miedos, donde nadie me extrañaría si mañana dejara de existir. Cerré los ojos. Intenté respirar profundo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Se quedaba atorado en la garganta. El olor a desinfectante me quemaba la nariz. Me daban ganas de vomitar, de gritar, de correr a la puerta y salir de ahí. Pero no me moví. Solo me quedé sentada, con los ojos cerrados, apretando el teléfono entre las manos. Sentí ganas de llorar, un llanto profundo que venía desde muy adentro, desde un lugar que había mantenido cerrado durante años. Pero las lágrimas no salieron. Todavía no. Todavía estaba en shock. Todavía no podía procesar completamente que esto fuera real. Que mi propia hija me hubiera abandonado así. Sin explicación, sin despedida real, solo un beso frío en la frente. Y un adiós que nunca llegó. Abrí los ojos, miré el techo. Tenía manchas de humedad grandes, formas extrañas, como mapas de países que no existen. Intenté encontrarle sentido, como cuando era niña y miraba las nubes en el cielo, buscando figuras, animales, rostros conocidos. Pero estas manchas no tenían forma reconocible. Solo eran suciedad, abandono, olvido, descuido, como todo en este lugar, como yo ahora. El tiempo pasó, no sé cuánto. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas. No tenía manera de saberlo. No había reloj en el cuarto, solo la luz que entraba por la ventana. Y esa luz empezó a cambiar. Se volvió naranja, después rosa, ese rosa triste del atardecer, después gris, y finalmente desapareció por completo. Y nadie vino a buscarme. Nadie tocó la puerta para preguntar si necesitaba algo. Nadie me llamó para la cena. Nadie me dijo dónde estaba el comedor, cómo llegar, a qué hora debía bajar. Nada. Simplemente me habían dejado ahí, en ese cuarto, y se habían olvidado de mí. Me quedé sentada en esa cama, con la maleta todavía sin abrir a mis pies, sin moverme, sin encender la luz, viendo cómo la oscuridad llenaba el cuarto poco a poco, tragándose primero los rincones, después los muebles, después todo, hasta que no pude ver ni mis propias manos, pensando en una sola cosa, en las palabras de mi hija. Aquí vas a estar mejor, mamá, mejor que dónde, mejor que en mi propia casa, mejor que en el lugar donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, donde había enterrado a mi esposo, donde tenía mis recuerdos, mis cosas, mi vida. No, esto no era mejor, esto era un castigo, y yo ni siquiera sabía cuál había sido mi crimen, qué había hecho mal, en qué momento dejé de ser su madre y me convertí en un problema, en un estorbo, en algo de lo que había que deshacerse. La noche cayó por completo. Afuera se escuchaban ruidos lejanos, puertas que se cerraban, pasos en el pasillo, voces apagadas. La vida del asilo continuaba, sin mí, a mi alrededor, pero sin incluirme. Encendí la luz del buró, una lamparita vieja con pantalla amarillenta. La lámpara parpadeó 2 veces antes de encender completamente.
Iluminaba apenas la mitad del cuarto. El resto quedaba en penumbra. Las sombras se estiraban por las paredes, largas, deformadas. Parecían dedos oscuros, alcanzándome, tratando de atraparme, de ahogarme. Volví a sacar el celular del bolsillo. Lo miré fijamente, como si esperara que sonara, que la pantalla se iluminara con el nombre de mi hija, que ella llamara para decirme que todo había sido un error, un malentendido terrible, que vendría por mí mañana mismo, que me llevaría de vuelta a casa. Pero el teléfono permaneció en silencio, oscuro, frío, inútil. Lo dejé sobre el buró, al lado de la lámpara vieja, y finalmente me decidí a abrir la maleta. La puse sobre la cama. Abrí el cierre. Adentro había 3 mudas de ropa, ropa interior, un cepillo de dientes todavía en su empaque, un peine de plástico, un frasco pequeño de crema para las manos y una foto enmarcada. La tomé con cuidado, como si fuera frágil, como si pudiera romperse. Era una foto de mi hija cuando tenía 8 años, sonriendo, con 2 coletas atadas con listones rojos, abrazando un peluche de oso que le había regalado su padre. La foto estaba un poco descolorida, los bordes amarillentos, pero su sonrisa seguía siendo brillante, genuina, la sonrisa de una niña que todavía no sabía mentir, que todavía no sabía traicionar. Acaricié el vidrio del marco con el pulgar, despacio, como si pudiera tocar su cara de niña, como si pudiera regresar a ese momento, cuando ella todavía me necesitaba, cuando todavía me amaba, cuando yo todavía era importante en su vida. Y ahí fue cuando las lágrimas finalmente salieron, sin aviso, sin control. Simplemente empezaron a caer, en silencio, sin sollozos, sin ruido, solo agua cayendo sobre la foto, mojando el vidrio, empañando el rostro de esa niña que ya no existía, que se había convertido en alguien que yo no conocía, alguien capaz de hacer esto, de abandonar a su propia madre en un asilo, de desaparecer sin explicación, de cambiar su número de teléfono, de borrarme de su vida como si yo nunca hubiera existido, como si los años no significaran nada, como si el amor no importara. Lloré en silencio durante no sé cuánto tiempo, abrazando la foto, meciéndome ligeramente, como cuando ella era bebé y yo la mecía para que se durmiera. Pero ahora era yo quien necesitaba consuelo, y no había nadie para dármelo. Pero lo que yo no sabía en ese momento, lo que no podía imaginar, es que el abandono era solo el principio, que había algo mucho peor esperándome en las sombras de este lugar, algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre mi hija, sobre la persona en la que se había convertido, y sobre hasta dónde era capaz de llegar. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 30,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Tengo 64 años. Me llamo Consuelo, y hasta hace 5 semanas mi vida era completamente diferente. 5 semanas desde aquel martes sin lluvia, cuando mi hija me dejó aquí. Vivía en mi casa, una casa pequeña, pero mía, con jardín al frente donde cultivaba rosas, con un corredor donde me sentaba a tomar café por las tardes, con recuerdos guardados en cada rincón, en cada mueble, en cada foto colgada en las paredes. Mi esposo murió hace 4 años. Un infarto fulminante, rápido, sin avisar, sin tiempo para despedidas. Se fue una mañana mientras desayunábamos y nunca regresó. Me dejó esa casa. Era lo único que teníamos después de 30 años de matrimonio. No había ahorros grandes, no había seguros de vida, no había propiedades extras, solo la casa, pagada, escriturada a mi nombre, y me dejó a Renata, nuestra hija única. Renata siempre fue mimada, lo admito. Desde que nació, su padre la adoraba, yo también. La llenamos de atención, de regalos, de permisos, tal vez demasiado. Tal vez tanto que nunca aprendió el valor de las cosas, el valor del sacrificio. Después de la muerte de mi esposo, Renata se acercó mucho a mí. Empezó a visitarme más seguido, 2, 3 veces por semana.
Me ayudaba con los trámites del banco, con las cuentas de la luz, del agua, del teléfono, cosas que antes hacía mi esposo y que yo no sabía hacer. Yo pensé que era amor, que estábamos más unidas que nunca en el dolor, que éramos todo lo que nos quedaba la una a la otra, y me aferré a esa idea. Hace 8 meses, Renata empezó a hablar de proteger los bienes. Decía que una mujer mayor viviendo sola era vulnerable, que había muchos estafadores, muchos aprovechados, gente sin escrúpulos que se aprovechaba de las viudas, que lo mejor era hacer un poder notarial, un documento legal que le permitiera manejar mis asuntos, por si algo me pasaba, por si me enfermaba, por si quedaba incapacitada, por seguridad. Me explicó que era algo que todas las personas mayores hacían, que era normal, responsable. Yo confié. No tenía por qué dudar. Era mi hija, mi única familia en este mundo. Fuimos al notario juntas, un hombre de unos 50 años, oficina pequeña en el centro. Renata había elegido el lugar, el notario me puso el documento enfrente. Eran muchas páginas, letra pequeña, términos legales que no entendía bien. Renata me dijo que no me preocupara, que era el formato estándar. El notario leyó algunos párrafos, rápido, sin énfasis, sin asegurarse de que yo entendía realmente las implicaciones. Me preguntó si estaba de acuerdo. Dije que sí. Firmé donde me indicaron. Era un poder general amplio. Le daba a Renata autoridad para vender propiedades, para firmar contratos, para tomar decisiones financieras en mi nombre, para todo. Semanas después vino la conversación del asilo. Me dijo que yo necesitaba compañía, que pasaba demasiadas horas sola en esa casa grande, hablando con las paredes, con los recuerdos, que ahí en el asilo tendría amigas de mi edad, actividades para mantenerme activa, cuidado médico disponible las 24 horas, que sería mejor para mí, más seguro, menos solitario. Yo le dije que no, que estaba bien en mi casa, que no me sentía sola, que tenía mi jardín, mis plantas, mis rutinas, que no necesitaba nada de eso. Pero ella insistió, una vez, y otra, hasta que empecé a dudar de mí misma, a pensar que tal vez tenía razón, que tal vez yo sí estaba muy sola, que tal vez me estaba volviendo rara de tanto silencio. Resistí durante semanas. Cedí un poco. Dije que lo pensaría. Volví a resistir. Y entonces un martes apareció en mi puerta con la maleta ya preparada, con mis cosas ya empacadas. Me dijo que solo sería por un tiempo, para probar, que si no me gustaba podía volver cuando quisiera, que la casa seguía siendo mía, que solo era temporal. Mentira, todo fue mentira desde el principio, y yo no lo vi venir, porque no quise verlo, porque el amor de madre es ciego, y confía hasta el final. Los primeros días en el asilo intenté convencerme de que Renata tenía razón, de que esto era lo mejor para mí. Intenté ver el lado positivo. Había 3 comidas al día sin tener que cocinar. Había gente alrededor, aunque no me hablaran, aunque me ignoraran. Había actividades programadas, aunque no tuviera ganas de participar. Intenté adaptarme, crear una rutina, encontrar mi lugar, pero cada día que pasaba era una humillación silenciosa. Los empleados me trataban como si fuera invisible. Pasaban a mi lado sin mirarme, sin sonreír, sin preguntar cómo estaba. Cuando preguntaba por mi hija, nadie me respondía con claridad. Me decían que no sabían nada, que ella llamaría pronto seguramente, que tuviera paciencia. Pero las semanas pasaban, 1, 2, 3, 4, y no había llamadas, no había visitas, no había noticias, nada, solo silencio, y ese silencio era peor que cualquier grito. Empecé a observar el lugar con más atención, a las personas, a las dinámicas. Me di cuenta de que yo no era la única abandonada. Había al menos 5 mujeres mayores que nunca recibían visitas, que se sentaban en la sala común mirando la puerta, esperando a alguien que nunca llegaba, que habían sido dejadas ahí por sus familias, olvidadas, como muebles viejos que ya no sirven, como electrodomésticos que ya no funcionan, objetos que alguna vez fueron útiles pero que ahora solo ocupan espacio. Una de esas mujeres se llamaba Petra. Tenía 71 años.
Pelo blanco cortado muy corto, ojos azules que todavía brillaban con inteligencia. Había sido abogada durante 40 años. La había internado su yerno. Su propia hija había firmado los papeles sin protestar, sin luchar por ella. Petra era completamente lúcida, irónica. Tenía una mirada que veía más allá de las apariencias, que leía entre líneas, que entendía cosas que otros no veían. Nos hicimos amigas poco a poco. Primero solo nos saludábamos en el pasillo. Después compartíamos la mesa en el comedor. Después empezamos a caminar juntas por el jardín. Y finalmente nos contamos nuestras historias. Petra me enseñó algo muy valioso. Me enseñó a usar el teléfono público que había en el pasillo del segundo piso. Un teléfono viejo de monedas que casi nadie usaba. Había un horario, un momento específico del día, cuando la recepcionista salía a comer, entre las 2 y las 2:30 de la tarde. Ese era nuestro momento, nuestra ventana al mundo exterior, nuestra manera de conectar con lo que quedaba afuera de estos muros. Junté monedas durante días, las que encontraba en el piso, las que pedía prestadas a otras internas, las que guardaba de mi pensión mínima. Y cuando tuve suficientes llamé a una vecina, doña Lucía, una señora mayor que vivía 3 casas abajo de la mía, que me había conocido desde que me mudé al barrio hace 30 años. El teléfono sonó varias veces. Pensé que no contestaría, que tal vez había salido, o que ya no vivía ahí. Pero finalmente contestó. Su voz sonaba cansada, lejana. Le dije quién era. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio incómodo. Después me preguntó cómo estaba, dónde estaba. Le dije que estaba en un asilo, que mi hija me había internado. Le pregunté por mi casa, si sabía algo, si había visto algo. Otro silencio, más largo esta vez, y después me dijo la verdad que yo ya sospechaba pero que no quería aceptar. La casa ya no era mía. Había un camión de mudanza hace varias semanas, gente extraña entrando y saliendo, cargando muebles, cajas, todo. La habían vendido. Y ahora vivía otra familia ahí, con niños que jugaban en el jardín donde yo cultivaba rosas. Colgué el teléfono sin despedirme. Caminé por el pasillo como sonámbula. Bajé las escaleras agarrándome del barandal. Llegué al baño del primer piso. Me encerré en un cubículo. Cerré la tapa del inodoro. Me senté ahí. Y lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Hasta que me dolió el pecho, la garganta, la cabeza. Hasta que solo quedaron sollozos secos que no producían nada. Pero algo extraño pasó esa noche. Me dolía la cabeza, una presión constante en las sienes que no se iba. El corazón me latía demasiado rápido. Podía sentirlo golpeando contra las costillas. Me costaba dormir. Daba vueltas en la cama estrecha. El insomnio se volvió mi compañero. Cada noche miraba el techo durante horas, pensando, recordando, tratando de entender. Pero a la mañana siguiente pasó algo que yo no esperaba. Me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Me peiné frente al espejo empañado. Me puse la misma ropa del día anterior. Y decidí algo. Decidí que no iba a morir esperando en ese lugar. Que no iba a quedarme sentada viendo cómo el tiempo pasaba. Que si mi hija había decidido abandonarme, entonces yo decidiría luchar. Porque todavía me quedaba algo. Me quedaba dignidad, me quedaba orgullo, me quedaban ganas de vivir. Y me quedaba rabia, una rabia fría que empezaba a crecer en mi pecho. Petra me orientó como solo alguien con su experiencia podía hacerlo. Me dijo que escribiera todo lo que recordaba, cada detalle. Por pequeño que pareciera, fechas exactas, nombres de notarios, direcciones de oficinas, documentos que había firmado, conversaciones que había tenido con Renata, todo. Conseguí un cuaderno viejo en la sala de actividades. Estaba medio usado. Tenía dibujos de otra persona en las primeras páginas, flores dibujadas con crayones. Pero me servía. Empecé a escribir. Cada noche, después de que apagaban las luces, con una linterna pequeña que me prestó Petra.
Escribía todo lo que mi memoria podía recuperar. Y mientras escribía las cosas, empezaban a tener sentido. Los comentarios extraños de Renata, sus visitas cada vez más frecuentes, su insistencia en conocer todos mis documentos, sus preguntas sobre cuánto valía la casa, sobre si tenía deudas, sobre si había hecho testamento, el poder notarial que me hizo firmar. Todo había sido planeado. Nada había sido casual. Y yo había sido tan ciega que no vi nada. Había una empleada joven en el asilo. Se llamaba Yolanda. Tendría unos 25 años. Era diferente a las demás. Cuando te hablaba, te miraba a los ojos. Te preguntaba cómo habías dormido, si necesitabas algo, y parecía que realmente le importaba la respuesta. No era solo protocolo. Era genuino. Un día reuní valor y le pedí ayuda. Le conté mi historia. Le mostré lo que había escrito en el cuaderno. Le pedí que me ayudara a mandar una carta al notario donde había firmado el poder notarial. Necesitaba copias. Necesitaba información. Necesitaba evidencia. Yolanda me miró en silencio durante un rato largo. Vi cómo dudaba. Cómo miraba hacia los lados. Tenía miedo de meterse en problemas, de perder su trabajo, de que la descubrieran. Pero algo en mi cara la conmovió. Tal vez vio desesperación. Tal vez vio determinación. Tal vez solo vio a una madre traicionada. Aceptó ayudarme. Me dijo que mandaría la carta sin que nadie se enterara, que usaría su dirección personal como remitente, que cuando llegara la respuesta me la traería discretamente. Le agradecí con lágrimas en los ojos. Era la primera persona en semanas que me trataba como ser humano, que me veía, que me escuchaba. Mientras esperaba la respuesta del notario, empecé a hacer preguntas. Con cuidado, sin levantar sospechas. Le pregunté a la recepcionista quién había pagado mi entrada al asilo. Me miró como si le hubiera preguntado algo indebido. Me dijo que esa información era confidencial, que no podía compartirla. Le pregunté a una enfermera quién había firmado los papeles de admisión. La misma respuesta. No podían decirme nada. Era política del lugar. Pero Yolanda sí me ayudó. Una tarde, cuando estaba de turno nocturno y había poca gente, revisó mi archivo. El archivo que guardaban en una oficina cerrada con llave. Me trajo la información escrita en un papel doblado. Lo leí en mi cuarto, con la puerta cerrada, con las manos temblando. El asilo había sido pagado por adelantado. 6 meses completos. No en cheque, no en transferencia. En efectivo, billetes contados. Y no había sido Renata quien pagó. Había sido un hombre, alguien que firmó como licenciado Bernal, Rodrigo Bernal. Ese nombre no me decía absolutamente nada. Nunca en mi vida había escuchado a Renata mencionar a ningún Bernal. Nunca había conocido a nadie con ese apellido. Pregunté a Yolanda si había alguna foto en el expediente, alguna dirección, algún dato más. Solo había un número de teléfono y una firma ilegible. El pago en efectivo me pareció extraño. Petra me explicó después. Un abogado que paga en efectivo está evitando dejar rastro bancario. Probablemente porque está casado, porque no quiere que su esposa vea las transacciones en los estados de cuenta, porque está escondiendo algo. Eso significaba que este Rodrigo tenía secretos y que Renata estaba involucrada en ellos. La angustia empezó a comerme por dentro. Cada día era peor. De noche me quedaba despierta mirando el techo. El dolor de cabeza se volvió constante. Una presión que no desaparecía ni con las pastillas que me daban. Dando vueltas en la cama estrecha. Me medí la presión arterial con el aparato que había en el pasillo. Estaba alta. 160/100. La enfermera me dio una pastilla. Me dijo que me calmara, que el estrés era malo a mi edad. Pero ¿cómo calmarme? Imaginando escenarios, todos peores que el anterior. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había pagado él? ¿Qué relación tenía con mi hija? ¿Qué le había prometido Renata a cambio? ¿Qué más estaban planeando? Petra intentaba calmarme. Me decía que no sacara conclusiones apresuradas, que esperara la respuesta del notario, que tuviera paciencia. Pero la paciencia se me estaba acabando, porque cada día que pasaba era un día más en ese lugar,
Un día más sin mi casa, un día más sin mi vida, un día más abandonada por mi propia hija. Y ahora sabía que no había sido solo ella, que había alguien más, un hombre en las sombras, moviendo los hilos, planeando, ejecutando, y yo no tenía idea de quién era, ni de hasta dónde llegaban sus planes, ni de qué más me esperaba. Han pasado 5 semanas desde aquel martes sin lluvia, 5 semanas desde que Renata me dejó aquí y desapareció. Y hoy es jueves, un jueves que empezó gris. El cielo amenazaba lluvia desde la mañana. Yo estaba en la sala común, fingiendo leer una revista vieja. En realidad estaba vigilando el pasillo, esperando ver a Yolanda, ver si tenía noticias, si había llegado la respuesta del notario. Cerca de las 3 empezó a llover. Una llovizna fina, triste, de esas que mojan despacio pero que calan hasta los huesos. De repente Yolanda apareció en la puerta. Caminaba rápido, con pasos nerviosos. Me hizo una seña con la cabeza, discreta. Yo me levanté tratando de no llamar la atención. La seguí por el pasillo. Bajamos unas escaleras. Salimos por una puerta lateral que daba al jardín de atrás. El jardín que casi nadie usaba. El jardín descuidado con el pasto amarillo y la banca oxidada. Yolanda me miró con ojos preocupados. Me dijo que había una visita para mí, una mujer, que no había querido dar su nombre en la recepción, que había insistido en que necesitaba verme, que había dicho que era urgente, que era sobre Renata, que la recepcionista le había dicho que yo no podía recibir visitas fuera del horario establecido. Pero la mujer se había puesto a llorar. Había suplicado. Había dicho que había viajado muy lejos, que necesitaba hablar conmigo, que era importante, y Yolanda había decidido ayudarla, traerla por la entrada de atrás, sin que nadie se enterara. Le pregunté quién era. Yolanda me dijo que no sabía, que la mujer solo había preguntado por Consuelo y que había mencionado el nombre de Renata. Salí al jardín. La llovizna me mojó la cara, el cabello, el suéter, pero no me importó. La mujer estaba parada junto a la banca, de espaldas a mí. Llevaba un impermeable gris, el cabello largo y oscuro pegado a la espalda por la lluvia. Cuando escuchó mis pasos se volteó. Tendría unos 38 años, tal vez 40. Era difícil saberlo. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados, rojos, de haber llorado mucho, de haber llorado durante horas, durante días. Me miró fijamente, como si estuviera verificando que yo era la persona correcta, y empezó a llorar de nuevo. Lágrimas silenciosas que se mezclaban con la lluvia. Me acerqué despacio. Le pregunté si nos conocíamos. Ella negó con la cabeza. Se limpió la cara con la mano. Intentó componerse. Me dijo su nombre entre sollozos. Miriam. Miriam Soto. El nombre tampoco me decía nada. Le pregunté qué quería, por qué estaba ahí, por qué había mencionado a mi hija. Entonces hizo una pausa. Me miró a los ojos, y vi algo en su expresión. Duda, miedo, como si estuviera a punto de cruzar una línea de la que no hay regreso. Como si al decir lo que va a decir su vida, también fuera a cambiar para siempre. Respira profundo, y finalmente habla. Necesito contarle algo sobre su hija, sobre mi esposo, sobre lo que han hecho. Pero antes necesita saber. Yo también estoy destruyendo mi matrimonio al estar aquí. Estoy traicionando a mi esposo, y no sé si estoy haciendo lo correcto. Otra pausa, más lágrimas. Entonces me dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. Soy la esposa de Rodrigo Bernal, el licenciado Bernal, el hombre que pagó este asilo, el hombre que está destruyendo su vida, y la mía. El viento sopló. La lluvia arreció un poco, pero yo no sentí nada. No sentí el frío, no sentí la humedad. Solo sentí un vacío enorme, un hueco que se abría en mi pecho. Las piernas me temblaban tanto que pensé que me caería. Me senté en la banca. El metal estaba helado, mojado, oxidado. Pero no me importó. Miriam se sentó a mi lado. Mantuvo distancia, como si no supiera si acercarse era apropiado. Y empezó a hablar, despacio al principio,
Después, más rápido, como si las palabras hubieran estado atrapadas durante mucho tiempo y finalmente encontraran salida. Me contó que Rodrigo era abogado. Tenía un despacho pequeño, especializado en sucesiones, en testamentos, en transferencias de propiedades, en trámites para personas mayores. Conocía todos los trucos, todos los atajos, todas las maneras de manipular el sistema. Y que llevaba 3 años siendo amante de mi hija. 3 años. Sentí que me faltaba el aire, que el jardín daba vueltas a mi alrededor. 3 años. Desde antes de que yo firmara el poder notarial. Desde antes de que me hablara del asilo. Todo había sido planeado, calculado, premeditado. Le pregunté cómo había descubierto todo. Miriam se limpió las lágrimas. Me contó que había sido por casualidad, revisando los estados de cuenta del banco, buscando un recibo de algo. Y vio transferencias que no reconocía, montos grandes, a nombre de Renata Torres, mi hija. Cuando le preguntó a Rodrigo sobre esas transferencias, él lo negó todo. Dijo que era confidencial, asuntos de clientes, que no podía hablar de eso. Pero Miriam no era tonta. Esa noche, mientras él dormía, revisó su celular y encontró todo. Las conversaciones, los planes, las fotos, todo. Miriam hace otra pausa aquí. Me mira y me pregunta si quiero ver, si estoy segura. Porque una vez que vea, no hay manera de no saber. No hay manera de regresar. Le digo que sí, que necesito saber. Saca su teléfono del bolsillo del impermeable. Estaba dentro de una bolsa de plástico para protegerlo de la lluvia. Lo desbloqueó con manos temblorosas. Y antes de mostrármelo dice algo más. Cuando encontré esto pensé en borrarlo, en fingir que nunca lo vi, en seguir con mi vida como si nada. Pero después pensé en usted, en que alguien tenía que decirle la verdad. Y aquí estoy. No sé si es lo correcto, pero aquí estoy. Me mostró la pantalla. Ahí estaban los mensajes. Conversaciones entre Renata y Rodrigo. Empezaban hace 3 años. Al principio eran conversaciones normales, coquetas, de 2 personas empezando una aventura. Después se volvieron más específicas, más calculadoras. Renata preguntaba cómo convencer a una persona mayor de firmar un poder notarial amplio. Rodrigo daba consejos profesionales. Decía qué palabras usar, qué miedos explotar, cómo hacer que parezca que es por su propio bien, qué promesas hacer. Había mensajes donde planeaban cada paso, cómo lograr que yo firmara el poder sin leer bien el contenido, sin entender realmente las implicaciones. Cómo usar ese poder para vender la casa, cómo buscar un asilo barato, cuánto cobrar por la venta del inmueble, cómo dividir el dinero entre ellos. Rodrigo se quedaría con 40%, Renata con 60%, porque era su madre, su casa, su riesgo. Leí cada palabra, despacio, asegurándome de entender bien, de no malinterpretar nada. Y después llegué a la parte que me heló la sangre. Una conversación de hace 2 meses, después de que yo ya estaba internada. Rodrigo preguntaba qué hacer si yo empezaba a hacer problemas, si empezaba a hacer preguntas, si contactaba a abogados. Renata respondía que no me preocupara, que yo no conocía a nadie, que estaba sola, que nadie me creería. Pero Rodrigo insistía, y entonces empezaron a discutir opciones. La primera opción era declararme incompetente, buscar un psiquiatra que certificara demencia senil, incapacidad mental, internarme en un psiquiátrico. La segunda opción era más simple, simplemente dejarme en el asilo, cortar todo contacto, esperar, el tiempo haría el trabajo. Las personas mayores no duran mucho en esos lugares, especialmente cuando nadie las visita, cuando nadie pregunta por ellas, cuando nadie las cuida. La lluvia seguía cayendo, yo seguía leyendo, mensaje tras mensaje, cada uno peor que el anterior, cada uno confirmando que mi hija no solo me había abandonado, me había vendido, me había desechado, y había planeado durante años el momento perfecto para hacerlo. Y entonces pasó algo extraño en mi interior, algo que no esperaba.
El dolor que había estado cargando durante semanas, el miedo, la confusión, la tristeza, todo eso empezó a transformarse, a endurecerse, a convertirse en algo diferente, en algo frío, en algo duro como piedra. Es como si una parte de mí se rompiera definitivamente, la parte que todavía esperaba una explicación, la parte que pensaba que tal vez había un malentendido. Esa parte se hizo pedazos, pero en lugar de desmoronarme esa rotura, me hizo más fuerte, más clara, más determinada. Ya no soy la madre abandonada que llora en su cuarto. Ya no soy la víctima que no entiende qué hizo mal. Ahora soy alguien que sabe exactamente lo que le hicieron y que va a pelear. Miriam me observaba, esperando mi reacción, esperando que gritara, que llorara, que me derrumbara, que rompiera el teléfono contra el piso. Pero yo no hice nada de eso, solo levanté la vista. La miré a los ojos y con una calma que me sorprendió a mí misma, le hice una pregunta muy simple, muy calmada. ¿Me puede prestar su teléfono? ¿Alguna vez has confiado completamente en alguien y te han traicionado de la peor manera? Cuéntanos en los comentarios. No estás sola. Aquí todas hemos pasado por algo difícil. Con el teléfono de Miriam en la mano, entré de nuevo al edificio. Yolanda nos había visto desde la ventana. Nos abrió la puerta lateral. Nos llevó a una sala pequeña que usaban para guardar suministros. Había cajas apiladas, escobas, trapeadores. Olía a cloro, pero era privado. Nadie nos molestaría ahí. Marqué un número que tenía guardado en mi memoria desde hace años, un número que no había usado en mucho tiempo, pero que recordaba perfectamente. Era el número de un abogado, el licenciado Vargas, el esposo de una compañera de trabajo de cuando yo trabajaba en una fábrica textil, hace más de 20 años. No sabía si seguiría siendo el mismo número. No sabía si él seguiría ejerciendo. No sabía si me recordaría después de tanto tiempo, pero era mi única opción, el único contacto que tenía. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Pensé que no contestaría, que el número ya no existía, que tendría que buscar otra manera. Pero al cuarto timbre contestó, una voz de hombre mayor, cansada. «Bueno», le dije quién era, Consuelo, la amiga de Beatriz de la fábrica. Hubo un silencio, largo, incómodo. Pensé que no me recordaba, que había sido tanto tiempo, pero entonces su voz cambió. Se volvió más cálida, más cercana. Consuelo. «Claro que te recuerdo. ¿Cómo has estado? ¿Cuánto tiempo?» No perdí tiempo en cortesías. Le dije que necesitaba ayuda, urgente, que estaba en problemas, que mi hija me había hecho firmar un poder notarial amplio y lo había usado para vender mi casa sin que yo entendiera realmente lo que estaba firmando, que me había internado en un asilo, que había evidencia de fraude, de planeación, de conspiración. Él escuchó sin interrumpir. Yo hablé rápido, sin pausas, sin respirar casi. Le conté todo en 5 minutos. El poder notarial que firmé sin entender las implicaciones completas, la casa vendida usando ese poder, el asilo pagado por un hombre que no conocía, las conversaciones entre mi hija y su amante, los planes que tenían para mí. Todo. Cuando terminé hubo otro silencio. Pero este era diferente. No era confusión, era indignación. Escuché cómo respiraba profundo del otro lado, cómo tragaba saliva. Después me dijo algo, pero no es lo que yo esperaba. «Consuelo, esto es muy grave. Pero necesito ser honesto contigo. Necesito ver las pruebas primero. Necesito revisar ese poder notarial, ver si realmente hay vicios en el consentimiento. Esto va a ser complicado, no va a ser rápido. Y no puedo prometerte nada hasta que revise todo. Pero dame la dirección del asilo. Mañana voy. Aunque sea sábado, esto no puede esperar». Colgué el teléfono. Se lo devolví a Miriam. Ella seguía llorando en silencio. Le pregunté algo importante, algo crucial. ¿Estarías dispuesta a ser testigo? ¿A entregar esas conversaciones como prueba en un juicio? ¿A declarar contra tu esposo? Miriam me miró fijamente y vi el conflicto en sus ojos, porque no era fácil. No era solo entregar pruebas,
Era destruir su propia vida también, su matrimonio, todo. Dudó un momento largo. Se limpió la cara con la manga del impermeable. Después asintió con determinación, pero con voz temblorosa. Me dijo que sí, que quería destruir a Rodrigo tanto como yo quería justicia, que ese hombre le había arruinado la vida, que le había mentido durante 3 años, que la había humillado, que había usado el dinero de ambos para mantener a su amante, para comprarle regalos, para llevarla a hoteles. Pero también dijo que tenía miedo, que no sabía qué iba a pasar después, que su familia la iba a juzgar, que todos iban a preguntar por qué no lo supo antes, y que no descansaría hasta verlo pagar, hasta verlo perder todo. Su licencia, su reputación, su futuro. Le di las gracias, con lágrimas en los ojos. Era una extraña, alguien que no me conocía, que no me debía nada, pero que estaba dispuesta a ayudarme, a arriesgarse, a enfrentar a su propio esposo, por justicia, por solidaridad, por rabia compartida. Salimos de la sala de suministros. Yolanda nos esperaba afuera. Nos llevó por el pasillo trasero, por las escaleras de servicio, para que nadie nos viera juntas, para que la recepcionista no hiciera preguntas. Miriam se fue por donde había llegado. Me abrazó antes de irse. Me dijo que volvería, que estaría en contacto, que no me preocupara, que juntas íbamos a ganar. La vi alejarse bajo la lluvia, su silueta gris desapareciendo entre la neblina. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. Esa noche fui al cuarto de Petra. Toqué la puerta suavemente. Ella estaba leyendo. Siempre estaba leyendo. Tenía lentes gruesos, un libro viejo entre las manos. Levantó la vista cuando entré, vio mi cara y supo inmediatamente que algo había pasado. Le conté todo, cada detalle. Petra escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quitó los lentes, los limpió con la orilla de su bata y sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero llena de determinación. Me dijo que sacara el cuaderno, que iba a dictarme algo, y empezó a recitar de memoria. Artículos del Código Civil, leyes sobre vicios de consentimiento, sobre anulación de actos jurídicos, sobre fraude, sobre abandono de personas vulnerables, sobre estelionato. Pero mientras dictaba también dudaba. Se detenía, fruncía el ceño. Decía que hace mucho que no ejerce, que no recuerda exactamente la redacción de un artículo, que el licenciado Vargas tendrá que verificar todo porque las leyes han cambiado desde que ella se retiró, que ella puede dar la dirección general, pero no los detalles técnicos actualizados. Petra había sido una gran abogada, de las mejores, y aunque habían pasado años desde que ejerció, todavía recordaba la estructura, los principios, las bases, cada jurisprudencia importante, cada recurso legal fundamental. Escribí durante horas, hasta que me dolió la mano, hasta que llené páginas y páginas con letra pequeña y apretada, todo lo que Petra dictaba, todo lo que necesitaría el licenciado Vargas para construir el caso. Al día siguiente, él llegó al asilo exactamente a las 10 de la mañana. Llevaba un traje café viejo pero bien planchado, un maletín de cuero gastado, lentes con marco dorado, cabello completamente blanco, pero ojos llenos de indignación, de rabia contenida. La directora del asilo intentó impedirle la entrada. Le dijo que no estaba en el horario de visitas, que necesitaba hacer una cita previa, que era política del establecimiento. Él le mostró un documento. Esta vez no era ambiguo, era una solicitud formal de visita legal, con membrete de su despacho, con fundamento jurídico claro, con número de expediente preliminar. La directora lo leyó, palideció, y lo dejó pasar sin más preguntas. Nos sentamos en la sala de visitas, la misma donde las familias venían los domingos, pero ahora estaba vacía. Solo estábamos él y yo. Y Petra, que se había unido sin pedir permiso. El licenciado Vargas abrió su maletín, sacó papeles, una grabadora vieja, un bolígrafo, y empezó a hacer preguntas. Yo respondí todo. Le mostré el cuaderno, le conté cada detalle, cada fecha, cada conversación que recordaba. Le expliqué sobre Rodrigo Bernal, sobre Miriam,
Sobre los mensajes, Petra complementaba información, citaba artículos legales, señalaba puntos clave, pero también admitía que no recordaba con precisión. El licenciado escribía rápido, tomaba notas, asentía, fruncía el ceño, pero no sonreía todavía. Decía que necesitaba ver el poder notarial original, que necesitaba hablar con el notario, que esto llevaría tiempo, que tendríamos que probar vicio en el consentimiento, que yo no entendía realmente lo que firmaba, que hubo manipulación. Mientras tanto, Yolanda apareció en la puerta. Traía un sobre manila en la mano. Me lo entregó con discreción. Era la respuesta del notario, la que había estado esperando durante semanas. La abrí con manos que ya no temblaban. Ya no tenía miedo. Solo tenía determinación. Leí la carta, pero esta vez el notario era más cuidadoso. No admitía directamente irregularidades graves. Decía que estaba dispuesto a colaborar si había investigación oficial, que los procedimientos se siguieron según protocolo estándar de su oficina, pero que efectivamente la firma se tomó en una sola sesión sin testigos adicionales presentes, que la lectura del documento fue breve porque la señora Renata le había asegurado que ya había explicado todo previamente, que si hay dudas sobre la comprensión del contenido, está abierto a aclaraciones bajo el marco legal correspondiente. El licenciado Vargas leyó la carta, levantó la vista. Ahora sí había algo parecido a una sonrisa, pero cautelosa. Me dijo que teníamos base para iniciar, pero que sería complicado, que Renata había usado un mecanismo técnicamente legal, que tendríamos que probar que hubo vicio en el consentimiento, que yo no entendía realmente las implicaciones de ese poder tan amplio, que hubo manipulación psicológica, que llevará tiempo, que no será fácil, pero que es posible. Siguió escribiendo, llenando formularios, redactando documentos preliminares. Petra lo asistía, recordaba algunos artículos clave, sugería estrategias basadas en su experiencia. El licenciado escuchaba, pero también corregía algunas cosas. Explicaba que la jurisprudencia había cambiado en ciertos aspectos, que algunos precedentes ya no aplicaban de la misma manera. Yo solo observaba. Todavía no podía creer que esto estuviera pasando, que después de semanas de sentirme impotente, de sentirme abandonada, de sentirme invisible, finalmente alguien me estaba escuchando, alguien me estaba ayudando, alguien estaba luchando por mí. Cuando el licenciado terminó, puso los documentos frente a mí. Eran las demandas iniciales, una contra Renata, por fraude, por abuso de confianza y manipulación, por vicio en el consentimiento del poder notarial, por abandono de persona vulnerable. Otra contra Rodrigo Bernal, por complicidad, por ejercicio indebido de influencia profesional, por conspiración para defraudar. Una tercera contra el notario, por negligencia en la verificación del consentimiento informado, por incumplimiento de protocolos de seguridad. Tomé la pluma que me ofrecía. La sostuve en el aire por un momento. Pensé en mi hija, en la niña de 8 años de la foto, en las coletas rojas, en el osito de peluche, en su sonrisa inocente. Pensé en todos los años que le dediqué, en las noches sin dormir cuando estaba enferma, en los sacrificios que hice, en las veces que me quedé sin comer para que ella comiera, en cómo la abrazaba cuando tenía pesadillas, en cómo me decía «te amo, mamá» antes de dormir cada noche, en su risa cuando era pequeña, en todo el amor que le di sin esperar nada a cambio. Y me duele tanto que esa niña se haya convertido en quien se convirtió. No sé en qué momento pasó, no sé si fue mi culpa por mimarla demasiado, por nunca negarle nada, por llenarla de cosas materiales pensando que así le demostraba amor. No sé si algo se rompió en ella cuando murió su padre, si el dolor la endureció, si la cambió de maneras que yo no pude ver. No sé nada. Y después pensé en el mensaje que había leído en el teléfono de Miriam. Si la vieja se pone difícil. La vieja, así me llamaba mi propia hija. La mujer que le había dado la vida, que la había criado, que la había amado incondicionalmente durante 35 años. La vieja, como si yo fuera basura, como si fuera un objeto, como si no fuera humana, como si todos esos años no significaran nada. Firmé sin dudarlo.
Mi mano no tembló ni una sola vez. No había rabia en ese momento. No había tristeza desgarradora, solo había claridad. La claridad absoluta que viene cuando finalmente ves la verdad, aunque duela, aunque destroce todo lo que creías, aunque cambie tu vida para siempre. Renata recibió la notificación judicial exactamente 7 días después. Me lo contó Miriam por teléfono. Había ido a la casa que compartía con Rodrigo. Quería recoger algunas cosas, documentos importantes, ropa, fotos de su familia, y estaba ahí cuando llegó el notificador. Renata estaba visitando a Rodrigo, probablemente para seguir planeando, para seguir contando el dinero que esperaban recibir, para seguir riéndose de mí. El notificador tocó el timbre. Rodrigo abrió la puerta. El hombre le entregó el sobre oficial, con el sello del juzgado. Rodrigo lo abrió ahí mismo, en el marco de la puerta. Leyó rápido, su cara cambió completamente, de confianza a preocupación, de preocupación a pánico absoluto. Llamó a Renata. Ella salió de la sala, leyó el documento también. Según Miriam, se puso pálida, completamente blanca, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Leyó una vez, después otra y otra. No lo podía creer. El plan perfecto. El plan que habían ejecutado sin errores aparentes. El plan que había funcionado perfectamente durante meses. Se estaba derrumbando. Renata intentó llamar a Rodrigo varias veces ese día, desde su celular, desde teléfonos públicos, desde el teléfono de amigas. Pero él no contestaba, porque Miriam ya lo había confrontado, ya le había dicho que sabía todo, que tenía todas las pruebas guardadas, que las había entregado a un abogado, que iba a destruirlo. Rodrigo estaba desesperado, intentando salvar lo que quedaba de su matrimonio, de su reputación profesional, de su licencia para ejercer. Había contactado a sus propios abogados, a sus socios del despacho, a cualquiera que pudiera ayudarlo. No tenía tiempo para Renata, no tenía tiempo para calmarla, para darle consejos, para seguir conspirando. Y Renata estaba completamente sola, enfrentando las consecuencias de sus actos completamente sola, igual que como me había dejado a mí. Pero entonces pasó algo que casi nos cuesta todo, algo que no habíamos previsto. 3 días después de que Renata recibiera la notificación, Yolanda vino a mi cuarto. Era temprano en la mañana. Apenas había amanecido. Estaba agitada, asustada, pálida. Me dijo en voz baja que la directora del asilo la había llamado a su oficina el día anterior, que le había preguntado si había visto gente extraña entrando y saliendo, si yo había recibido visitas irregulares, si había notado algo fuera de lo normal. Yolanda negó todo. Mintió para protegerme, pero me dijo que casi la descubren, que la directora claramente sospecha algo, que alguien debió haber visto a Miriam ese día, o tal vez la recepcionista finalmente reportó el incidente, que tenemos que ser mucho más cuidadosas, que si nos descubren ella perderá su trabajo, y yo podría perder mi única aliada dentro de este lugar. Esa noche no pude dormir nada, ni un solo minuto. El dolor de cabeza volvió con fuerza, más intenso que nunca, como si alguien estuviera apretando mi cráneo con ambas manos. La presión arterial me hacía sentir mareada. Tuve que agarrarme de las paredes para caminar al baño. Petra tuvo que venir a mi cuarto 2 veces durante la noche. Me encontró sentada en la cama, temblando, llorando en silencio. Me tuvo que recordar que respirara, que me calmara, que si me enfermaba ahora, si me daba un derrame, si me pasaba algo grave, perdíamos todo, todo el esfuerzo, toda la lucha, todo. Pasaron 2 días más de angustia absoluta, 2 días de pensar que nos iban a descubrir en cualquier momento, de pensar que todo se iba a derrumbar antes de llegar a la audiencia, de pensar que Renata y Rodrigo ganarían después de todo. Y entonces, un jueves por la tarde, cerca de las 4, Yolanda vino corriendo a buscarme otra vez. Yo estaba en mi cuarto, descansando, leyendo un libro que me había prestado Petra, intentando distraer mi mente. Yolanda tocó la puerta, agitada, sudando, Consuelo. Tu hija está aquí, abajo, en la recepción. Dice que necesita verte, que es urgente,
que es importante. Sentí que el corazón se me aceleraba, no de alegría, no de esperanza, de rabia, de indignación contenida, después de 5 semanas sin aparecer, sin llamar una sola vez, sin preguntar cómo estaba, sin enviar un mensaje. Ahora que le convenía venía, ahora que estaba en problemas legales graves, ahora que necesitaba algo de mí. Le dije a Yolanda que le dijera que saliera al jardín de atrás, donde nadie nos vería, donde nadie nos escucharía, donde no habría testigos de lo que fuera a pasar. Llamé a Petra. Le pedí que avisara inmediatamente al licenciado Vargas. Él me había dado su número personal. Me había dicho que lo llamara a cualquier hora si Renata aparecía, que quería estar presente, que no me enfrentara a ella sola. Llamé a Miriam también. Quería que estuviera ahí. Quería que Renata viera que no estaba sola, que había gente de mi lado, gente que me apoyaba, que me creía. Bajé las escaleras despacio, sin prisa, sin correr, con la espalda recta, la cabeza en alto. Salí por la puerta lateral. El jardín estaba húmedo todavía de las lluvias de los días anteriores. El pasto amarillo brillaba con las gotas de agua que todavía no se secaban. Renata estaba parada junto a la banca, la misma banca donde me había sentado con Miriam hace días. La banca oxidada, donde todo había cambiado, llevaba un vestido azul marino, elegante, caro, tacones altos, el cabello perfectamente peinado en un chongo sofisticado, maquillaje impecable que ocultaba cualquier señal de estrés, como si viniera de una reunión importante, de una junta de negocios, como si viniera de trabajar, aunque yo sabía perfectamente que ella nunca había trabajado un solo día en su vida, vivía del dinero que le había quitado a su madre. Me vio llegar y sonrió, esa sonrisa que yo conocía tan bien, que había visto 1000 veces, la sonrisa encantadora, seductora, la sonrisa que usaba cuando quería algo, cuando necesitaba convencer a alguien, cuando necesitaba manipular. Se acercó con los brazos abiertos, como si nada hubiera pasado, como si las últimas 5 semanas no existieran, como si no me hubiera abandonado, como si no hubiera cambiado su número, como si no hubiera vendido mi casa. Mamá, por fin te encuentro. He estado tan preocupada por ti. Intenté llamarte 1000 veces, pero me dijeron que aquí no tienes teléfono. No sabía cómo contactarte. Intentó abrazarme. No la dejé. Di un paso atrás, firme. Crucé los brazos sobre el pecho. No dije nada, solo la miré fijamente. A los ojos. Su sonrisa vaciló. Los brazos bajaron lentamente. Me miró confundida, como si no entendiera mi reacción. «¿Mamá? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así?» Seguí sin responder. Ni una palabra, solo la miraba. Estudiaba su cara, buscando algo, no sé qué, tal vez un rastro de arrepentimiento, de culpa, de vergüenza, pero no había nada, solo confusión. Y empezando a formarse, miedo. Miró alrededor del jardín, buscando algo, buscando comprensión, buscando apoyo, y entonces los vio, a Petra saliendo por la puerta trasera del edificio, caminando despacio con su bastón, al licenciado Vargas llegando por el camino lateral, con su maletín en la mano, a Miriam bajando de un taxi en la entrada del jardín, todos caminando hacia nosotras, todos mirándola directamente, todos en silencio. Su expresión cambió completamente, en cuestión de segundos. La sonrisa desapareció por completo. Los ojos se endurecieron, se volvieron fríos, calculadores. La mandíbula se tensó. Los puños se cerraron a los lados de su cuerpo. ¿Qué es esto? No fue una pregunta real. Fue una acusación, como si yo hubiera hecho algo malo, como si yo fuera la culpable de algo, como si yo fuera quien había traicionado a alguien. Me senté en la banca, despacio, con calma absoluta, sin prisa. Le hice un gesto con la mano para que se sentara a mi lado. Ella dudó. Miró a los otros que se acercaban, después a mí. Finalmente se sentó, pero lejos, en el otro extremo de la banca, tan lejos como era posible, con el cuerpo girado hacia un lado, tenso, rígido, defensivo, como un animal acorralado.
Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir nada. Las palabras salían rápido, atropelladas, desesperadas. Mamá, no sé qué te han dicho estas personas, pero están mintiendo. Te están manipulando. Están aprovechándose de ti. No puedes confiar en extraños, en gente que no te conoce. Yo soy tu hija, tu familia, tu sangre, la única que tienes en este mundo. Yo nunca haría nada para lastimarte. Tú lo sabes. Me conoces desde que nací. Sabes que te amo, que solo quiero lo mejor para ti. Este lugar es lo mejor para ti. Aquí estás cuidada, protegida, segura. No tienes que preocuparte por nada. Su voz era dulce, suave, convincente. La voz que había perfeccionado durante 35 años. La voz que usaba para manipular, para mentir, para conseguir lo que quería, para salirse con la suya siempre. Pero esta vez no funcionó. Esta vez yo estaba preparada. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter. Saqué un sobre, doblado, arrugado de tanto abrirlo y cerrarlo durante los últimos días. Se lo entregué sin decir una palabra. Ábrelo. Mi voz sonó fría, distante, como si le estuviera hablando a una extraña. Ella lo tomó con manos que empezaban a temblar ligeramente. Lo abrió despacio, con cuidado, como si supiera que adentro había algo que no quería ver, como si supiera que su vida estaba a punto de cambiar. Sacó las hojas. Eran copias, copias de los mensajes entre ella y Rodrigo. Cada uno, cada palabra, cada plan, copias del documento del notario señalando las irregularidades en el proceso, copias del recibo de pago del asilo, todo con el nombre de Rodrigo Bernal, todo con fechas exactas, todo con evidencia irrefutable. Renata leyó en silencio. Vi cómo el color desaparecía de su rostro poco a poco, cómo las manos le temblaban cada vez más, cómo tragaba saliva con dificultad, cómo parpadeaba rápido, intentando procesar lo que veía, intentando encontrar una salida, intentando inventar una nueva mentira. Cuando terminó de leer, levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que nunca había visto antes en mi hija: miedo real, miedo genuino, no el miedo de niña cuando rompía algo y sabía que la iban a regañar, sino miedo de adulta que sabe que hay consecuencias reales, consecuencias legales, que esta vez no hay manera de escapar, que no hay manera de manipular la situación. Intentó negarlo, su primera reacción, su instinto automático. Esto es falso. Alguien inventó todo esto, lo fabricaron. Esa mujer, Miriam, está loca, celosa, obsesionada. Rodrigo me acosaba profesionalmente y ahora ella quiere vengarse de mí, quiere destruirme porque su matrimonio fracasó. Yo nunca dije esas cosas, nunca planeé nada de esto. Son mentiras. Todos son mentiras horribles. Mamá, tienes que creerme. Por favor, tienes que creerme a mí. Soy tu hija. Su voz se quebraba. Las primeras lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de pánico puro, de desesperación, de miedo a las consecuencias, de miedo a perder. Siguió hablando, más rápido, más desesperada, más incoherente. Me acusó de estar confundida, de estar siendo manipulada por gente que no me conocía, por extraños que solo querían hacerle daño a ella, que querían quitarle el dinero, que querían aprovecharse de la situación. Usó exactamente las mismas palabras, los mismos argumentos, las mismas técnicas de manipulación que había planeado usar para declararme incapaz, para internarme en un psiquiátrico, para quitarme mi última gota de dignidad, para borrarme del mundo. La dejé hablar, la dejé llorar, la dejé suplicar, sin interrumpirla ni una sola vez, sin consolarla, sin tocarla, sin hacer ningún gesto de comprensión, solo observando, viendo cómo se destruía sola, cómo cada palabra que decía la hundía más, cómo la trampa que había construido para mí se cerraba sobre ella, cuando finalmente se quedó sin palabras, cuando el llanto la superó, cuando solo quedaron sollozos entrecortados y respiración agitada. Saqué otro papel del bolsillo, el último, el más importante.
La demanda formal, ya presentada, ya registrada ante el juzgado, ya en proceso legal oficial, con fecha de audiencia programada, con número de expediente asignado, con todo oficial, legal, real, irreversible. Se lo puse enfrente, sobre sus manos temblorosas. Renata lo tomó con dedos que no dejaban de temblar. Lo leyó, línea por línea, palabra por palabra, y por primera vez en toda su vida no tuvo absolutamente nada que decir. Ninguna excusa, ninguna mentira, ninguna manipulación, nada. Se quedó ahí sentada, con el papel entre las manos, la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en las palabras que sellaban su destino, leyendo y releyendo, como si pudiera cambiar lo que decía con solo mirarlo más veces, como si las palabras fueran a desaparecer, como si pudiera hacer que todo esto no fuera real. Intentó hablar 2 veces, 3, abrió la boca, pero no salía ningún sonido, solo aire, solo respiración entrecortada, solo silencio roto. Finalmente me miró directamente, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón, pero no de la manera que ella esperaba. No había arrepentimiento ahí, no había culpa, no había vergüenza por lo que había hecho, no había dolor por haberme traicionado, solo había rabia, rabia pura e intensa, rabia porque el plan había fallado, porque la habían descubierto, porque iba a tener que pagar por lo que hizo, porque por primera vez en su vida no se iba a salir con la suya. Me levanté de la banca, despacio, con dignidad. Petra vino a mi lado, me ofreció su brazo para apoyarme. Yo lo tomé con agradecimiento. Miré a Renata por última vez como mi hija, por última vez con algo parecido al amor materno. Y le dije las palabras que había estado guardando, las palabras que había ensayado 1000 veces en mi cabeza durante las noches de insomnio, las palabras que necesitaba decir para poder seguir adelante. Te di todo lo que tenía mi hija, mi tiempo, mi amor, mi vida entera, mi juventud, mi energía. Te di la casa donde creciste, los recuerdos de tu padre, las fotografías de tu infancia, mi confianza. Eso último, la confianza, eso sí que no te lo voy a devolver jamás, nunca más. Y me fui. Caminé de regreso al edificio, despacio, con la espalda recta, la cabeza en alto, los hombros hacia atrás. Escuché que me llamaba. Mamá, por favor. Mamá, espera un momento. Mamá, no hagas esto. No me dejes así. Pero no me detuve. No volteé ni una sola vez. No miré atrás, porque algunas cosas no tienen perdón. Algunas traiciones son tan profundas que no caben en el mismo espacio que el amor, y algunas hijas simplemente no merecen tener madres. ¿Has tenido que tomar una decisión dolorosa para protegerte de alguien que amas? A veces amarnos a nosotras mismas es más importante que cualquier otra cosa. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La justicia se movió lento como siempre se mueve, pero se movió, firme, constante, imparable como una roca rodando cuesta abajo. 2 semanas después de presentar la demanda, hubo una audiencia preliminar. El licenciado Vargas me representó. Yo no tuve que ir. Me dijo que era mejor así, que vería a Renata ahí, y no quería que pasara por eso todavía, que ya habría tiempo para enfrentarla en el juicio principal si era necesario. Él fue. Petra fue como testigo. Miriam fue con todas las pruebas en su teléfono, con copias impresas, con declaraciones firmadas y notariadas. La jueza que llevaba el caso era una mujer de unos 50 años, seria, de expresión dura, con fama de ser justa pero implacable. Escuchó los argumentos de ambas partes durante horas. Revisó las pruebas con cuidado. Leyó los mensajes uno por uno. Vio los documentos del notario. Examinó el poder notarial que yo había firmado. Y después de 3 horas de deliberación, emitió una orden preliminar. La venta de la casa quedaba suspendida inmediatamente y de manera cautelar. Renata no podía venderla. No podía rentarla. No podía hacer absolutamente nada con ella hasta que el caso se resolviera en su totalidad. Era una victoria pequeña.
técnica, pero era algo. Era la primera vez que alguien con poder legal le decía que no a mi hija, que no podía hacer lo que quisiera, que había consecuencias, que había límites. Al mes siguiente hubo otra audiencia, esta vez para evaluar los cargos penales: abandono de persona vulnerable, fraude, abuso de confianza, estelionato. El fiscal del caso era un hombre joven, 30 y tantos años, con ganas de demostrar que podía ganar casos difíciles, de hacer justicia. Presentó todas las pruebas meticulosamente, los mensajes entre Renata y Rodrigo, cada uno, explicando el contexto, los pagos del asilo en efectivo para evitar rastro bancario, el testimonio de Miriam que declaró durante 2 horas, el testimonio de Yolanda que confirmó que nadie había visitado o llamado en 5 semanas, que yo estaba completamente abandonada, el testimonio del notario que finalmente admitió no haber seguido todos los protocolos de verificación de consentimiento informado, el testimonio de doña Lucía, mi vecina, que confirmó la venta de la casa sin que yo supiera lo que realmente estaba pasando. Todo, cada pieza del rompecabezas. El abogado de Renata intentó defenderla como pudo. Dijo que ella actuó de buena fe, que solo quería protegerme de mí misma, que el asilo era para mi propio bien y seguridad, que yo estaba confundida por la edad, que era normal en personas de mi edad tener lapsos de memoria, de juicio. Y entonces pidió algo que me aterrorizó cuando me lo contaron. Pidió formalmente que me evaluara un psiquiatra designado por el tribunal. Dijo que había dudas razonables sobre mi capacidad mental, sobre mi competencia para manejar este proceso legal, que debían verificar mi estado cognitivo antes de seguir adelante. La jueza lo consideró seriamente. Dijo que lo pensaría, que daría su respuesta en 3 días. Durante esos 3 días no supimos qué decidiría. Fueron 3 días de angustia absoluta, de no dormir, de no comer casi nada, de dolor de cabeza constante e insoportable, de presión arterial alta que no bajaba ni con medicamentos, de pensar que todo se iba a derrumbar, que iban a declararme incompetente, que Renata iba a ganar después de todo. Petra me sostuvo durante esos días oscuros. Venía a mi cuarto cada pocas horas. Me decía que resistiera, que faltaba poco, que aguantara un poco más. Finalmente la jueza dio su respuesta. Negó la solicitud de evaluación psiquiátrica. Dijo que no había base legal suficiente para ordenarla, que yo había actuado coherentemente en todo el proceso, que había presentado evidencia clara y organizada, que no había señales objetivas de confusión o incapacidad mental, que mis acciones demostraban lo contrario. La jueza falló a mi favor en todos los puntos principales. Ordenó la anulación total e inmediata de la venta de la casa. La propiedad volvía completamente a mi nombre. Renata tenía que devolver cualquier dinero que hubiera recibido de la venta, cada peso, y enfrentaría juicio penal formal por los cargos presentados. Rodrigo Bernal no tuvo mejor suerte. Su colegio profesional de abogados abrió una investigación ética inmediata. Encontraron otras irregularidades en su historial, otros casos sospechosos de años anteriores, otras personas mayores que habían transferido propiedades bajo su asesoría legal y después habían sido internadas en asilos. Había un patrón claro, una estrategia sistemática, una manera de operar. Le suspendieron la licencia inmediatamente de manera cautelar. Y posteriormente, después de la investigación completa, se la quitaron de forma permanente. Nunca más podría ejercer como abogado en ningún estado. Su nombre quedó manchado para siempre. Miriam se divorció de él. El proceso fue relativamente rápido. Ella tenía todas las pruebas necesarias de infidelidad, de malversación de fondos matrimoniales, de uso indebido del dinero compartido, de todo. El juez falló completamente a su favor. Se quedó con la casa que habían comprado juntos, con los ahorros acumulados, con el coche, con prácticamente todo. Rodrigo quedó literalmente en la calle, sin trabajo, sin casa, sin dinero, sin reputación, sin futuro profesional, exactamente como había planeado dejarme a mí, exactamente como había conspirado que me pasara. La vida tiene esas ironías crueles.
esas vueltas inesperadas que da. 2 meses después de que todo comenzara, salí del asilo para siempre. Era una mañana de sábado, fría. El cielo estaba gris y pesado. Amenazaba lluvia, pero todavía no caía. Me desperté muy temprano, antes del amanecer. Hice mi cama por última vez. Doblé las sábanas con cuidado. Alicé la colcha. Dejé todo ordenado como si nunca hubiera estado ahí. Guardé la poca ropa que tenía en la misma maleta café con ruedas con la que había llegado. La foto de Renata cuando era niña. La niña de las coletas rojas. El cuaderno donde había escrito todo. Cada detalle, cada fecha, cada evidencia. El rosario que me había regalado Petra como regalo de despedida. Yolanda vino a ayudarme. Llevó mi maleta hasta la entrada principal esta vez. No por la puerta de atrás, sino por la puerta principal, como se debe. Me abrazó fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Lloró, lágrimas genuinas que mojaron mi hombro. Me hizo prometer que la llamaría, que no me olvidaría de ella, que vendría a visitarla. Le prometí, y he cumplido esa promesa religiosamente. Todavía hablamos cada semana sin falta. A veces voy a visitarla al asilo. Le llevo tamales caseros, pan dulce de la panadería que le gusta. Nos sentamos en el jardín, el mismo jardín donde todo cambió, donde conocí a Miriam, donde me enfrenté a Renata, y platicamos durante horas. El licenciado Vargas vino a recogerme personalmente. Manejó su coche viejo pero limpio hasta mi casa, mi verdadera casa, la casa que había sido mía durante 30 años, la casa donde había vivido con mi esposo, donde había criado a Renata, donde tenía todos mis recuerdos. Cuando llegamos el corazón me latía tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Bajé del coche despacio, con cuidado. Caminé por el jardín delantero que antes estaba lleno de rosas. Las rosas estaban descuidadas ahora, algunas muertas completamente, otras creciendo salvajes sin nadie que las podara o cuidara, pero seguían ahí, seguían vivas, como yo. Saqué la llave que me había devuelto el licenciado, la sostuve en mi mano por un momento, sintiendo su peso, su realidad. La metí en la cerradura con mano temblorosa. Giró con un clic familiar que reconocí inmediatamente. El mismo sonido de siempre. Abrí la puerta lentamente. El olor era diferente al que recordaba. Olía a cerrado, a polvo acumulado, a abandono, a tiempo detenido. La familia que había comprado la casa había tenido que devolverla cuando se anuló la venta. Se habían llevado todos sus muebles, todas sus cosas, todos sus recuerdos, pero habían dejado la casa completamente vacía. Sin mis muebles, sin mis cuadros en las paredes, sin mis cortinas, sin nada. Solo paredes desnudas y pisos vacíos. Entré despacio. Mis pasos resonaban en el espacio vacío, haciendo eco. Recorrí cada cuarto con cuidado. La sala donde pasábamos las tardes, el comedor donde celebrábamos cumpleaños, la cocina donde preparaba la comida favorita de Renata, la recámara donde dormía con mi esposo durante 30 años, la recámara que había sido de Renata desde que era bebé. Todo vacío, todo diferente, todo cambiado, pero era mi casa, mi espacio, mi hogar. Abrí todas las ventanas de par en par. Dejé que entrara el aire frío de la mañana, que se llevara el olor a encierro, a tristeza, a traición, a dolor, que limpiara todo, que renovara todo. Me senté en el piso de la sala, en el mismo lugar donde antes estaba mi sillón favorito, el sillón azul donde me sentaba a ver televisión por las tardes, a leer novelas, a tomar café, y respiré. Respiré tranquila por primera vez en meses, por primera vez desde aquel martes sin lluvia. No hubo celebración, no hubo fiesta, no hubo gente felicitándome. Nadie trajo flores, nadie trajo pastel. Solo hubo silencio. El silencio profundo de quien sobrevivió a algo que no debería haber pasado nunca. De quien cruzó por el infierno y salió del otro lado, diferente, cambiada, rota en algunos lugares, pero viva,
todavía viva. Petra salió del asilo 3 semanas después de mí. Su caso era más complicado que el mío, mucho más enredado legalmente. Su hija y su yerno habían sido más cuidadosos, más meticulosos. Habían cubierto mejor sus rastros, habían planeado mejor, pero el mismo licenciado Vargas la ayudó, sin cobrar ni un peso. Me dijo que mi caso le había recordado por qué se había hecho abogado hace tantos años. Para ayudar a los que no tienen voz, para defender a los vulnerables, para buscar justicia donde parece que no la hay. Petra ganó su caso también finalmente. No recuperó ninguna propiedad porque nunca tuvo propiedades, pero logró que la declaración de incapacidad fuera anulada completamente. Recuperó su autonomía legal, su libertad, su dignidad, su derecho a decidir sobre su propia vida. Ahora viene a mi casa todos los jueves sin falta, a las 3 de la tarde exactamente. Toma el camión desde su departamento pequeño que rentó. Toca mi puerta. Entramos juntas. Preparamos café en mi cocina y nos sentamos a platicar durante horas. A veces hablamos de casos legales que ve en las noticias. Ella todavía sabe más de leyes que muchos abogados activos. Su mente sigue afilada como navaja. A veces hablamos de nuestros hijos, de cómo duele, de cómo la traición no se olvida aunque pasen los años, de cómo el dolor permanece, y a veces solo nos sentamos en silencio, tomando café, viendo el jardín por la ventana, viendo cómo las rosas que replanté empiezan a crecer. Y eso está bien también, porque hay heridas que se curan mejor en silencio que con palabras. Renata intentó contactarme muchas veces después del juicio final. Al principio llamadas, desde números desconocidos porque yo bloqueé el suyo. Después mensajes de texto. Después cartas escritas a mano, largas, llenas de excusas, de justificaciones. Después flores dejadas en mi puerta, ramos caros, todas sin respuesta, todas ignoradas, todas tiradas a la basura. No es por rabia, ya no siento rabia hacia ella. La rabia se gastó hace tiempo, se consumió, se convirtió en cenizas que se llevó el viento. Ahora solo siento una tristeza profunda, una decepción que no tiene fondo, que no tiene fin, y una certeza absoluta de que algunas traiciones son tan grandes que no caben en el mismo espacio que el perdón, que no hay manera de reparar lo que se rompió. Ella tomó sus decisiones. Planeó durante 3 años, durante 3 años completos. Ejecutó su plan con frialdad calculada. Me llamó la vieja en esos mensajes. Discutió opciones sobre qué hacer conmigo si me ponía difícil, si empezaba a hacer preguntas incómodas. Ahora tiene que vivir con esas decisiones, con ese peso sobre su conciencia si es que tiene conciencia, con esas consecuencias. Yo tomé las mías también. Decidí luchar cuando hubiera sido más fácil rendirme. Decidí no rendirme cuando todos esperaban que me quebrara. Decidí que merecía justicia. Decidí que mi vida valía la pena, aunque mi hija no lo creyera, aunque ella me hubiera tirado como basura. Y aprendí algo en ese asilo, algo que nunca pensé que necesitaría aprender a mi edad. A los 64 años, aprendí que puedo sobrevivir sola, que no necesito la validación de nadie, ni siquiera de mi hija, que mi valor como persona no depende de cuánto me amen, de cuánto me necesiten, de cuánto me extrañen. Mi valor está en mí misma, en la fuerza que descubrí cuando pensé que no me quedaba nada, en la dignidad que mantuve cuando intentaron quitármela, en las ganas de vivir que encontré en el lugar más oscuro, en el peor momento de mi vida. Hay madres que se rompen cuando sus hijos las abandonan, que se dejan morir de tristeza, de soledad, de desilusión, que pierden las ganas de seguir, que se rinden ante el dolor, que simplemente se apagan como velas. Y hay madres que descubren en el peor momento de sus vidas que siempre fueron más fuertes de lo que les dejaron ser, que tenían reservas de fuerza que ni ellas conocían, que podían levantarse una vez más, y otra, hasta salir del hoyo, hasta ver la luz. El asilo no fue el final de mi historia, no fue el lugar donde vine a morir olvidada, no fue mi tumba,
Fue el lugar donde yo por fin me conocí a mí misma, donde entendí que sobrevivir no es solo seguir respirando, no es solo abrir los ojos cada mañana, es levantarse cada mañana, abrir los ojos con propósito, poner los pies en el piso y decidir que tu vida vale la pena, que mereces vivir, que mereces ser feliz, aunque estés sola, aunque te hayan traicionado, aunque tu propia sangre te haya abandonado, aunque el mundo te haya dado la espalda. Hoy tengo 65 años, vivo sola en mi casa recuperada, la casa que me devolvió la justicia. He comprado muebles nuevos poco a poco, con lo poco que me queda de mi pensión, nada lujoso, nada caro, nada elegante, pero son míos, elegidos por mí, para mí. Cada pieza tiene una historia, un significado. He replantado el jardín con mis propias manos. Las rosas están creciendo de nuevo, más fuertes que antes, más bonitas, más resilientes. Como yo, tomo café con Petra los jueves sin falta. Hablo con Yolanda por teléfono los domingos por la tarde. Voy al mercado los sábados temprano. Cocino para mí. Comida sencilla pero sabrosa. Leo libros de la biblioteca pública, novelas románticas, biografías, cualquier cosa que me interese. Veo películas viejas en la televisión, las que veía con mi esposo. Vivo, simplemente vivo. Y algunas noches todavía saco la foto de Renata cuando era niña. La niña de 8 años con las coletas rojas, con el osito de peluche, con la sonrisa genuina e inocente. Y me pregunto en qué momento se perdió, en qué momento exacto, en qué momento el amor se convirtió en codicia, en ambición, en frialdad. ¿En qué momento el corazón se le endureció tanto? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo entre ella y el dinero, como algo que estorbaba, como algo desechable? No tengo respuestas. Tal vez nunca las tendré. Tal vez no hay respuestas. Y he aprendido a vivir con eso, con la incertidumbre, con las preguntas sin respuesta, con el dolor que nunca se va del todo, con la ausencia de la persona que más amé en este mundo, porque la vida no siempre te da las respuestas que buscas, no siempre tiene sentido, no siempre es justa, no siempre es como la imaginaste. A veces solo te da la fuerza para seguir adelante a pesar de no entender, a pesar del dolor, a pesar de todo, y eso tiene que ser suficiente, y para mí lo es. Es suficiente. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó el corazón de alguna manera. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó, qué parte te hizo reflexionar, qué sentiste mientras escuchabas, y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, alguien que se sienta abandonada, olvidada, invisible, desechada, compártele esta historia. Nunca sabes quién puede necesitar escuchar que no está sola, que el abandono no es el final, que siempre hay una manera de levantarse, de luchar, de recuperar la dignidad. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por escuchar. Gracias por ser parte de esta comunidad hermosa que estamos construyendo. Una comunidad de mujeres fuertes, valientes, sobrevivientes, mujeres que no se rinden. Nos vemos en la próxima historia y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Tu apoyo es lo que nos mantiene aquí, compartiendo estas historias, dando voz a quienes no la tienen. Hasta pronto.